Abrimos ahora sí el segundo bloque y bueno, y había quedado pendiente esto. ¿Por quién debe arrancar este cambio? Digo, ¿el cambio debe ser un cambio de sistema total o podemos ir reemplazando algunas partes? Hay cambios en varias dimensiones, digamos, sin duda que el sistema tiene que repensarse, porque a pesar de todo la escuela sigue siendo todavía, menos que antes quizá, pero sigue siendo un ascensor social. Y para algunos sectores, digamos, de población popular, la escuela es la única alternativa para poder salir de sus condiciones objetivas de existencia, digamos, no tienen otra posibilidad. Yo creo que hay cuestiones que hay que cambiar sin duda y que hay que duplicar la inversión. Creo que la formación docente debe ser universitaria hoy, porque se ha complejizado. Ya no se puede enseñar los mismos contenidos al mismo tiempo y a las mismas edades. Claro, eso era porque pensable. hablamos mucho de cómo se le enseña a los niños, pero no hablamos de cómo se le enseña al docente. Exacto, que va a estar al frente de los niños. Es todo un tema ese, digamos. Pero hay una cuestión que que no tiene que ver con lo financiero, digamos, o la inversión educativa. Y que es que el docente tiene que ser un docente que ame el saber, que tenga pasión por el saber, pero que además tenga ganas de pasárselo a otro. Uno ha tenido por ahí profesores en el secundario que no eran profesores, sino que eran abogados, médicos, que no tenían ninguna gracia a ir a dar clase en el secundario. Algunos descubrieron un mundo ahí, pero otros no, y los chicos se dan cuenta de eso. Y la tercera, y creo que la principal, es que haya confianza en el que aprende. Porque si eso no existe, si uno no confía en que lo que le va a transmitir a ese que está aprendiendo, él puede hacer con eso otra cosa, no repetir lo que la generación anterior hizo, sino con eso hacer otra cosa, no funciona, ¿sí? Entonces no es solamente el cambio de contenido que es necesario, la menor distancia entre la que vive el chico fuera de la escuela y lo que vive dentro de la escuela. Sin duda esas cosas se pueden hacer y hay programas que se han implementado durante muchos años en las escuelas que han sido bastante productivos. Pero a mí me interesa lo que pasa en el aula, en el vínculo que se da entre ese docente y ese alumno. Si no hay confianza en el alumno es muy difícil. Y esto es un tema muy fuerte en el secundario. Y otra cosa que, bueno, salió recién en el entretiempo, digamos, sí, que tiene que ver con que si no se toman en cuenta estas cuestiones, los adultos terminamos medicalizando lo que producimos. Entonces pareciera ser que hay toda una generación de niños enfermitos que hay que medicar porque atienden poco, son egoístas, no prestan atención, son hiperkinéticos y bueno, y todas las figuras que han aparecido. Enseguida empiezan los diagnósticos. Los diagnósticos, ¿no? Exactamente. En realidad el chico de hoy tiene superávit atencional. Atiende a muchas más cosas que lo que podía atender uno cuando era chico. Entonces está estudiando, está cruzando un partido. Y al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Claro. Y las escuelas de hoy son de baja actividad. No es que haya tantos chicos hiperactivos. Las escuelas de hoy son de bajísima actividad para lo que son los chicos de hoy, digamos, que hacen zapping en el aula, con el cuerpo, con la cabeza y que tienen otra lógica de pensamiento, ¿no? Claro, ese multitasking se ha instalado y se ha llevado también al aula y no, a ver, lo que entiendo es, no se llega a conectar a la misma velocidad del profesor y el alumno, más allá del contenido, más allá de la forma, digo, lo que no se ha actualizado es eso también. Sí, tal cual. Me parece que también esto de poder entender que los chicos aprenden así, que no es que el déficit atencional quiere decir que no atienden, están atentos a otras cosas. Entonces habría que ver a qué están atentos esos chicos, ¿no? Y propiciar autorías de pensamiento. Que el chico, esto no lo digo yo, lo decía Alicia Fernández, esto de que uno le enseña al chico por qué lugar puede pensar y tirarle la posta a él. Que el maestro también empiece a habilitar y a trabajar con la inclusión, con que somos un montón aquí y cada uno de nosotros aprende de una manera distinta. Bueno, a ver, busquemos y empecemos como profesor, como docente también a tener la sensibilidad y la ética de ver desde qué lugar aprende para ver desde qué lugar le enseño. Claro. Y no posicionarme en esto que decía aquí él, de que por ahí lo discapacito para después volver a capacitarlo o medicalizarlo para robotizarlo y que a mí como docente me sirva tener un chico bobo y callado en el aula cuando le estoy anulando un montón de capacidades. Aquí en el corte andaba el guitarrista que era zurdo y decíamos que antes por ahí se trabajaba de otra forma con el que era distinto. Claro. Se lo acompañaba a que en su surdez, tartamudez y o lo que sea que lo hiciera distinto, se pueda acomodar y siga. Hoy en día se le da un fármaco para que responda a lo que el docente quiere. Claro. Entonces, bueno, me parece que son muchas cosas... O sea, si te tengo sedado, te tengo controlado y me vas a prestar atención. Tal cual. Y entonces las familias a veces llevan a los chicos al neurólogo. ¿Por qué? Porque está la demanda de la escuela de que tu hijo no se porta bien, de que tu hijo no es para este lugar, de que los padres con esa angustia empiezan a buscar una pastilla que les provea eso
que el chico no tiene. Ahora, eso depende del docente o de la comunidad educativa a la que pertenezca ese estudiante, me imagino. No creo que haya una bajada de línea con respecto a eso. Eso es muy criterio o poco criterio de quien está al frente. Sí, a mí lo que me parece que va aquí es esto de uno como equipo directivo, como equipo de orientación escolar, debería pensar mucho antes de llamar a un padre y transmitirle la angustia de qué le está pasando a su hijo. Trabajar primero sobre qué estamos haciendo nosotros con ese niño, que no aprende, que no atiende, que juega, que está en otro lugar. Porque cuando uno transmite, también ver de qué manera le estoy transmitiendo al otro y ver qué hace el padre con eso que le estoy pasando. Claro. Porque sí puede caer en un inescrupuloso. Ahora sabemos que está la farmacología metida dentro de las escuelas. Entonces también como docente saber que puede sucederle esto a un chico. Entonces tener mucho cuidado con las palabras. Sí, veía por ahí también que se hablaba mucho sobre el miedo del docente al cambio o el miedo que genera el estar al día, o bueno, lo que planteas vos, Sergio, que decir, me di cuenta que así no podía seguir enseñando. Exacto. Y muchos tal vez, o muchos ejemplos que conocemos, le terminan echando la culpa al niño, a la tecnología, o a la familia, o a la casa, sin hacer la autocrítica, ¿no? Así es. Así es. Creo que hace falta autocrítica también en ese caso. No, por supuesto. Yo doy siempre un ejemplo que en una escuela primaria, cuando uno va a un primer grado y el maestro enseña con método global y la de segundo grado es piagetiana y la de tercer grado enseña con otro método, si el chico sobrevive a un genio. Tiene la incoherencia de la oferta formativa, la incoherencia de la oferta de enseñanza produce fracaso. Es decir, produce repitencia, produce... Cayo, por último hay una serie que está muy buena, empecé a verla hace poco, se llama Merlí. Para quienes quieren verla, es una serie catalana que está disponible en Netflix y que habla de un profesor de filosofía, de hecho una materia que no siempre es muy accesible a los chicos, que tiene métodos súper disruptivos para enseñar, y me pareció interesante también el planteo que hace con el resto de los profesores que componen esa institución educativa, cómo no todos quizás están abiertos a ese tipo de cambios y cómo sin prestarse a una amistad con los alumnos sí puede llegar desde otro tipo de empatía. Es muy buena, se llama Merlí, para disfrutar. Sí, muy buena serie. Un touch. Una salvedad. Merlí. Sí. No sé si ese Merlí sobreviviría en nuestras escuelas de hoy. Creo que no. Claro, estamos hablando de una escuela de Barcelona. Sí, seguro. Aquí a Merlí lo hubieran echado por la puerta de adelante y a puntapié. Son chicos de clase media, con un nivel educativo medio, que tienen todo tipo de aspiraciones y todo tipo de familias, pero es un profesor que viene a instaurar quizás una metodología muy distinta. Y es cierto lo que dice Marcela, quizás hoy en Argentina encontraría otro tipo de trabas, sobre todo institucionales. Bueno, ese es el desafío, ¿no? Romper con ese paradigma, no esperar que venga la bajada de línea de arriba, del Estado, del Ministerio de Educación hacia los docentes, que es muy cómodo, muy tranquilo, muy lindo, sino gestionar desde abajo y prestarle atención a una pata que me parece que es la que recién ahora se está teniendo en cuenta. ¿Qué requiere el mercado laboral de los que hoy se están capacitando? Claro. Me parece que eso es muy importante. Pensar a futuro. Y dejar de ir tanto desde lo curricular a lo actitudinal y procedimental, sino al revés. Prestarle más atención a las competencias del hacer, para que después cada uno en su especialidad fomente el saber. Así es, muchísimas gracias. Gracias por haber venido, gracias por participar como siempre. Vamos a escuchar un poco de música y abrimos la mesa de deportes en este lunes donde tenemos mucha Superliga, donde hay mucho fútbol del que hablar. Suena en el escenario de 5 noches, Bilordo. Ahí vamos. Por el mundo sin saber si voy a volver, viajando para no volver, viajando por el mundo sin saber si voy a volver, viajando para no volver, 1000 leguas de viaje submarino, diarios de motocicleta, como de Ushuaia a La Quiaca,
Amor, autogestión libertaria. Amor, autogestión libertaria. Bilordo, cerrando esta primera parte del programa. Ya estamos ubicados en la mesa, abrimos deportes en un ratito nada más. Abrimos con la presencia de Juan Ramírez, jugador de la T. Ya volvemos.